Miren, más temprano tuvimos una discusión en términos teóricos sobre el tema de la existencia historiográfica de Jesucristo. Independientemente de ese tema, que mucha gente me va a satanizar, porque lamentablemente nosotros tenemos la gran desgracia de que la gente no acepta que tú pienses diferente a ellos. La gente irrespeta la opinión. Yo no voy a entrar en eso. Pero sí voy a aprovechar que en el día de ayer inició formalmente la Semana Santa, llamada también Semana Mayor, como un espacio de conmemoración de un episodio que marcó tanto la humanidad que a partir de ese momento se habla de AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso tiene su explicación, y aunque no voy a entrar en esa parte. Pero sí, le voy a decir lo siguiente. Hay que analizar el episodio que se celebra a partir del día de ayer domingo, llamado de Ramos, por un acontecimiento muy particular. Cuando Jesucristo entró en Jerusalén, montado en un borrico, en un borriquito, en un burro, un burrito, todo el mundo lo aclamó y lo aplaudió y lo consagraron como el hijo de David, es decir, el enviado, el que viene en nombre del Señor a liberar a su pueblo. Y muchos, incluyendo a Judas de Iscariotes, llamado el Iscariotes, Judas era celote. El celote era una especie de teoría político-social, porque en lo económico no tenía tanta fluidez, pero sí social y política. El celote era una especie de organización, vamos a llamarle así. Los términos que se usan hoy no se pueden adaptar a esa remota antigüedad. Estamos hablando de acontecimientos de más de 2000 años. Pero Judas se unió a Jesucristo, se unió a eso porque Judas pensaba que esa era la salvación de Jerusalén en el sentido de la separación de los romanos, que por supuesto era el imperio más grande que había en el mundo entero. En ese momento Roma era la dueña del mundo conocido y por esa razón muchos judíos querían separarse de Roma porque Roma no le permitía o le permitía muy pocas cosas. Era un imperio. Roma tenía en ese momento a Poncius Pilatus, que era el gobernador de Judea, de Jerusalén. Y el acuerdo que se había llegado era que ellos manejaban los aspectos económicos y políticos del entorno y le dejaron al Sanedrín, le dejaron la parte que tiene que ver con lo religioso, con las creencias, porque indudablemente que los judíos no creían en lo que creían los romanos no creían en lo que creían los judíos. Eran dos visiones diferentes. Los romanos eran politeístas, los judíos creían en Dios y esperaban a un Mesías que no era Jesucristo. Siempre hubo ese problema de creer, de entender que no era Jesucristo el Mesías que había llegado y que la mayoría lo aclamaba. Lo que quiere decir que la llegada de Jesucristo a esa parte de la historia, su paso por el mundo durante esos 3 años, por el mundo conocido durante esos 3 años, fue un problema de tipo político. Un problema de tipo político y de gobierno. ¿Saben por qué? Porque su misma gente, en cierto modo, es decir, los mismos doctores de la ley, Caifás, Anás, ese grupo, donde se entrenó y aprendió de la religión Saulo, llamado Pablo,
Pablo de Tarso, y el creador, el escritor del Nuevo Testamento. Totalmente. Pablo era un intelectual con la cabeza de este tamaño y posterior a eso, de hecho, hay muchos criterios, incluyendo el mío, de que el creador de la religión católica, apostólica y romana es Pablo. Y prueba de ello es que de 19 libros, creo que son 19, si mi memoria no me falla, que tiene, yo tengo mucho que no abro la Biblia, confieso eso. Pero hace mucho que la leí muchísimos libros de la Biblia. Pero de los 19 libros que tiene el Nuevo Testamento, 14 o 15 lo escribió Saulo. Era un intelectual. Todas las cartas a los gentiles, a los tesalonicenses, a los romanos, bueno, el grueso, el 80%, el 85% del Nuevo Testamento lo escribió Saulo, que vuelvo y repito, era un intelectual de mucho fuste, de mucha condición. La Iglesia Católica ha tenido grandes intelectuales, pero para mí, mi admiración y mi respeto a San Agustín de Hipona y a Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Pero bueno, volviendo al tema, el problema, decía yo cuando me desvié un poco, es que el problema era un problema político, el problema que se dio. Y esa entrada triunfal, el Domingo de Ramos, y es Domingo de Ramos porque la manera de aclamarlo era, siempre que uno va a un lugar o a aclamar a algo o a alguien, lleva algo en la mano, se llevaron ramas. Y incluso algunos de ellas sirvieron para taparle el sol al hijo de David, que estaba entrando a Jerusalén en ese momento. Y eso es lo que ha mantenido la tradición de que cada año, para esta fecha, se santiguan ramos en la iglesia como señal y recordación de eso. Ahora, uno de los análisis más interesantes desde el punto de vista sociopolítico es el tema de por qué la masa, yo sé lo que diría Rafaelito Fernández si me está viendo en este momento, por qué la masa que alabó a este hombre que había venido y que era indudablemente un fenómeno para todo el mundo, era un fenómeno, ¿por qué el jueves siguiente, estamos hablando de cuántos, 5 días, 4 o 5 días, esa misma masa pide que le suelten a un criminal y que lleven al cadalso de la cruz, que era para los romanos uno de las sanciones, de los castigos más severos que había en la cruz? Por eso fue que Pilato dijo, yo no encuentro mal en este hombre. ¿Qué ustedes quieren que hagamos con él? Crucifícalo. Entonces, esa crucifixión se dio, el castigo peor que se infligía en esa época desde el punto de vista romano era la crucifixión. Y eso fue lo que pidieron para... Ahí hay un análisis que tiene que ver con manipulación política, que tiene que ver con historia, que el tiempo no da, ya me están poniendo la música, para uno desarrollar exactamente qué pasó. Pero lo cierto es, y con esto concluyo, lo cierto es que esta Semana Santa o cualquier otro momento, pero esta Semana Santa, a propósito de lo que celebramos, debiera de servir para analizar, para reflexionar acerca de la manipulación, acerca de cómo la política en gran medida manipula la vida de los seres. Cómo nosotros como seres humanos debemos de aprender a saber cuál debe ser la barrera, cuál debe ser el límite para esa manipulación. Cuando usted lee un periódico, averigüe primero, cuando usted esté leyendo un periódico, averigüe primero de a qué grupo económico de la República pertenece ese periódico para que sepa qué es lo que le quieren vender. Manipulación, eso ha existido toda la vida desde que el mundo es mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José Rosa.